en la semana 5 funciones exponenciales y funciones logarítmicas y cómo existe una relación entre estas dos funciones. Una función exponencial es aquella de la forma y es igual a AB a la x, donde al valor de b nosotros lo hemos conocido en el transcurso de toda nuestra vida académica como base. Y la letra pequeña, que en este caso está sobre la base, nosotros le llamamos exponente. Y el valor de a, que viene siendo el valor de un coeficiente, debe ser un valor que sea diferente de 0. Entonces, vamos a comenzar primeramente con el uso de la calculadora y cómo lo utilizamos nosotros para poder obtener el valor de cualquier potencia. Cuando me refiero a cualquier potencia, puede ser a una potencia positiva o a una potencia negativa. Y primero vamos a obtener nosotros, por ejemplo, cuál es la tecla que funciona para una potencia. Y tenemos en nuestra calculadora esta tecla. También es muy importante saber la posición en la que debe estar la calculadora. Aquí debe estar en D gradianes, o sea, debe de aparecer una D. Y también otra de las teclas importantes es este negativo, que en otras calculadoras se maneja de forma diferente, ahorita lo vamos a ver. Y este negativo obviamente me sirve para expresar que una función es negativa. No debemos de utilizar el símbolo de resta solamente cuando en realidad sí sea una resta y que vaya a ser esa función, pero para un negativo siempre utilizamos esta tecla. Entonces, el símbolo de potencia en otras calculadoras puede estar representado por x a la un cuadrito o puede estar representado por x a la y o puede estar representado por y a la x, dependiendo ya de la calculadora que tengamos nosotros. Y el símbolo de menos en otras calculadoras se ven como más diagonal menos. Y esta también me va a servir, por lo regular siempre se encuentra en la parte inferior del teclado. Entonces, estas son las funciones que nosotros vamos a necesitar para trabajar con funciones logarítmicas y exponenciales. Entonces, como primer punto, vamos a ver el siguiente ejemplo. Considera f de x es igual a 2 a la x. Dice, y se desea encontrar el crecimiento desde x igual a menos 2, es decir, aquí lo voy a poder localizar en el plano cartesiano, hasta x igual a 3. O sea, todos estos valores que están aquí, todos esos que voy a poner aquí en amarillo, son los que yo voy a utilizar para poder encontrar la gráfica. Aquí, por ejemplo, yo ya la tengo en el GeoGebra, pero ¿qué sucede cuando yo apenas la tengo que encontrar? Bueno, que tengo que localizar entonces lo que es una pareja de ordenadas. Entonces, como la función es 2 a la x, entonces tengo menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3, y debo de reemplazarlos. Por lo tanto, aquí me quedaría que 2 a la menos 2, como aparece por aquí. Entonces, quiere decir que cuando x vale menos 2, entonces, ¿cuánto vale y? Entonces, me voy a la calculadora y voy a oprimir el valor de 2, que es la base de la función. Luego oprimo la tecla de exponente, lo pongo así, y luego oprimo el menos 2. ¿Cuánto creen que me dé?
Menos 0.25. Sería positivo, sería 0.25. Y entonces me voy al plano cartesiano, ubico el menos 2, el 0.25 y lo voy a ubicar aquí, ¿verdad? Aquí estaría ubicado el punto número 1 de nuestra tabla de valores. Ahora, el punto número 2, perdón, sería 2 a la menos 1. Entonces, cuando x vale menos 1, entonces, ¿cuánto vale y? Punto 5. Punto 5, muy bien, excelente. Vamos al tercero. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? Y según la ley de exponentes me dice que cuando una base esté elevada a la potencia 0, entonces su valor es igual a 1. A 1, perfecto. Entonces aquí hay algo muy interesante. Por ejemplo, esta pareja de ordenadas me dice que x es igual a 0. Entonces, cuando yo lo reemplazo en la ecuación, en realidad lo que estoy obteniendo es la intersección con el eje Y. ¿Se acuerdan? Con el eje Y. Entonces, aquí lo puedo observar. Aquí puedo observar el punto de intersección y la pareja de ordenadas sería 0,1. Perfecto, muy bien. Vamos al siguiente. Cuando x vale 1, entonces y vale es bien importante practicar con la calculadora. 2. 2, muy bien. Entonces, aquí lo puedo ubicar dentro del plano cartesiano. Me voy a la siguiente. Cuando x vale 2, entonces y vale 4. Cuando x vale 2, entonces y vale 8. Entonces, aquí también podemos nosotros identificar que la gráfica va precisamente así, casi tocando el eje de las X, pero nunca llega a tocarlo. Entonces nosotros podemos observar cómo la gráfica va creciendo. Entonces, aquí podemos decir nosotros que la gráfica es una gráfica creciente, ¿de acuerdo? Ahora, cuando nosotros estemos en el GeoGebra, miren, aquí lo voy a poner, déjenme nada más, abro una página, y vamos ahorita a comprobar si en realidad la gráfica toca el eje de las X. Porque ese va a ser un punto muy importante que nosotros vamos a ver en cuarto semestre. Entonces, si nosotros logramos entender esta parte, cuando vayamos a cuarto semestre, pues ya no va a haber dudas a lo que se refiere su maestro cuando les explique el tema del límite de una función. Entonces, vamos a buscar el GeoGebra clásico. Y vamos a escribir aquí la función, la misma con la que hemos estado trabajando. Usted en la página 90 de su libro va a realizar dos gráficos. Entonces, vamos a ver cuánto nos queda. Aquí sería, por ejemplo, 2 a la potencia X. Aquí mismo podemos buscar nosotros
lo que es la intersección. Como ya lo hemos hecho anteriormente, toco la gráfica, toco el eje Y, y aquí tengo yo el punto del lado izquierdo. Dice la intersección con el eje Y es 0,1. Pero como yo observo que esa línea verde casi está bien empalmada con el eje X, yo creo que a lo mejor existe una intersección, pero tengo que comprobarlo. Entonces voy a tocar el gráfico, voy a tocar el eje de las X, y resulta que en este caso me dice que la intersección con el eje X es menos 1,0. Pero vamos a ver si lo hice de forma correcta. Vamos a buscar intersección, toco el gráfico, toco el eje X. Y resulta que aquí me va poniendo otros valores, pero en realidad cuando nosotros realizamos el gráfico, aquí me sale lo que viene siendo un signo de interrogación. ¿Por qué? ¿Por qué me saldrá? Y puedo seguir tocando el gráfico en donde sea. Por aquí lo voy a tocar. Y también me pone un signo de interrogación. Entonces quiere decir que cuando la gráfica, esta curva, se va acercando a los valores de X, se acerca, más sin embargo no llega a tocar ningún punto del eje X. Entonces podemos decir que es indefinido. Entonces la única intersección que existe sería esta, que sería en el eje Y, que sería 0,1. Entonces es bien importante que esa parte nosotros la podamos comprender, porque este tema se va a llamar el límite de una función, cuando la gráfica se acerca tanto a X que parece que se empalman. Sin embargo, nunca se llega a tocar. Si no, imagínense, me pondría puros puntos por aquí. Entonces, eso es lo que quería recalcar en cuanto a lo que es el gráfico, porque usted va a realizar dos, que sería el ejercicio 1 y 2 de la página 90 de su libro. Muy bien. Ahora me voy a ir a la parte del calentamiento, o sea, esa parte en donde yo tengo que introducir al estudiante al tema de la función logarítmica, pero lo vamos a hacer con un tema que nosotros ya conocemos. ¿Qué tema conocemos? Conocemos el tema de la ley de los exponentes. Y primero, lo que su maestro le ha de haber explicado es que el número 2 en color morado, nosotros le llamamos la base de la función. Al 3, que se encuentra por aquí, nosotros le llamamos exponente. Y al resultado de 2 al cubo, que en ese caso es 8, nosotros le llamamos potencia. Ahora quiero que ustedes observen cómo el 2, el 3 y el 8 vuelven a estar exactamente estos tres valores, pero en la función logarítmica. A lo mejor en diferente lugar, pero siguen estando ahí. Entonces vamos a verlo. Por ejemplo, esta base que está aquí, la puedo localizar aquí. Y este número 2, ahora nosotros le vamos a llamar lo que es base de logaritmo. A este 8 que sigue por aquí en color celeste, yo lo puedo encontrar aquí, que es la potencia, y aquí lo voy a encontrar como número de logaritmo. Y luego al 3, fíjense muy bien, el 3 vuelve a estar aquí
y luego aquí en la función logarítmica, ya ese 3 nosotros le llamamos logaritmo. Entonces, nosotros podemos decir, en resumen, que un exponente es un logaritmo. Ahora quiero que usted lo vuelva a ver bien porque le voy a preguntar y voy a preguntar por número de lista. Y si no contesta, haga de cuenta que es falta porque quiere decir que no está poniendo atención. Entonces tengo el 2, se le llama base en ley de exponentes y en la función logarítmica se le llama base de logaritmo. El 8, que es la potencia en la ley de exponentes, se le llama ahora número de logaritmo en la función logarítmica. Y por último, el 3, que es el exponente, pasa a ser ahora lo que es el logaritmo de una función. Y en resumen, nosotros decimos que un exponente es un logaritmo. Ahora, lo que voy a hacer, bien buena gente la maestra, voy a tomar una captura de pantalla, a ver si me lo permite. Se los voy a pasar ahí por chat, porque de aquí voy a preguntar. Ahí está. Ahí va. Fíjense bien, otra vez. Fíjense cómo está el 2, cómo pasa a ser el 2. El 3, que es un exponente, un logaritmo. Y el 8, el número de logaritmo. Y algo que me faltaba por aquí es cómo se lee. En este caso se lee logaritmo base 2 de 8 es igual a 3. Vuelvo de nuevo. Logaritmo base 2 de 8 es igual a 3. Ahora sí, les voy a dar a ustedes unos minutos para que me puedan transformar estas potencias en logaritmos. 3 minutos, corre tiempo.
Muy bien, listo, se acabó el tiempo. Ya son las 12:55. Y primero lo voy a decir de forma voluntaria. A ver, ¿quién me quiere hacer el primer ejercicio? Profe, yo lo Log. tengo como A log ver, y luego tengo de, ¿cómo se llama? De base de logaritmo tengo 3 y de número de logaritmo tengo 243 y eso da igual a 5. excelente, muy bien. Muy, muy bien. Logaritmo base 3 de 243 es igual a 5. Excelente, muy bien. ¿Alguien más me quiere ayudar con el segundo? Yo, maestra, Adelante. lo tengo como La señorita y luego el joven. A ver, lo tengo como log. El base. la base sí es 5. Ajá. Luego número de logaritmo 125 Ajá. es igual a 3. Excelente, muy bien. Y ahora sí el joven. Según yo es log, base 2, y luego la letra B es igual a X. Excelente, muy bien. Muy, muy bien. Ahora, como ya vi que esta parte de transformar de potencias a logaritmo lo han hecho muy bien, ¿qué tal esta? A ver si me la pueden transformar. ¿Alguien quiere participar? ¿Cambiar Maestra, logaritmos a potencias? ¿Sí? una disculpa que la interrumpa. Es que me acabo de unir a la llamada porque no tenía internet. Aunque no se preocupen. Profe, la primera sería 2 a la quinta potencia es igual a 32. Excelente. Correcto, muy bien. ¿Alguien más me quiere hacer el 2? Yo sé que sí se puede. A ver. Maestra, según ¿Sí? yo es 8 a la 4 es igual a 4096. Es correcto. Muy bien. El último. A ver, ¿quién se apunta? Profe, creo que es B a la C es igual a... Es correcto. Muy, muy bien. Es más aplausos. Va muy bien, porque miren, si ustedes entienden esto, van a poder hacer todo la etapa número 2 sin ninguna complicación. ¿Por qué? Miren, eso fue el calentamiento, ahora vamos a la parte de la teoría. Me dice, una función logarítmica, es decir, un logaritmo, es una expresión que puede reescribirse de forma numérica a forma exponencial o viceversa, según la siguiente expresión. Logaritmo base b de n es igual a x. Y esto yo lo puedo transformar como b a la x es igual a n, en donde n es un número mayor que 0, b es mayor que 0 y b debe ser diferente de 1. Y aquí también es muy importante, como nosotros hemos estado relacionando una función logarítmica con una exponencial, en la parte exponencial nosotros también lo utilizamos en el tema de notación científica. Entonces, notación científica, nosotros veíamos una base. ¿Se acuerdan qué base era? Base utilizada en notación científica. ¿Sí se puede? A ver, ¿se acuerdan? Base, poníamos, la masa de la Tierra es, no me acuerdo cuál es, ¿verdad? Pero es 5,
punto 4. ¿Quién sabe qué más? Ala. Y entonces decíamos el valor del exponente. ¿Qué base es? ¿Qué base se utilizaba en notación científica, recuerdan? Base 10. 6.4 por 10 a la 24, o para expresar números muy grandes o números muy pequeños, siempre se utilizaba la base 10. Ahora, cuando nosotros estemos trabajando con una función logarítmica y que nosotros no veamos representada la base del logaritmo, entonces podemos entender que la base va a ser siempre 10. No se escribe, pero se entiende que es 10. Entonces, ya explicado esto, me voy a ir ahora otra vez a la propiedad de los exponentes, primeramente. Y nosotros decíamos que en la ley de exponentes había ciertos principios. Uno de esos principios me decía que para poder utilizar la ley de exponentes yo tenía que tener bases completamente iguales. Yo no podía tener una base A la 5 por B a la 6. No, tendría que ser A y A o B y B, siempre. Entonces, por ejemplo, aquí si yo tengo A la 7 y A la 3, y observo que estos dos valores se están multiplicando, entonces la ley de exponentes me dice que entonces sus exponentes pues simplemente se van a sumar. Bueno, ¿qué sucede ahora cuando yo tengo, por ejemplo, las propiedades de los logaritmos? Y me dicen que la primera propiedad es la propiedad de la multiplicación. Y fíjense cómo aquí yo tengo logaritmo base b de xy. Entonces yo tengo esta información reducida. Y puedo observar también que la base b es la misma tanto para x como para y. Entonces ya tengo la primera condición, sí tienen las mismas bases. Entonces a esta expresión se le llama argumento, es decir, una función logarítmica reducida. Pero también la puedo expresar de forma desarrollada. Y en forma desarrollada yo tengo lo siguiente. Observo el argumento, veo que es x y y que están juntos, es decir, que se están multiplicando. Quiere decir que si aplico lo de la ley de exponentes, entonces quiere decir que en forma desarrollada se van a sumar x y y. Y efectivamente, entonces me va a quedar logaritmo base b de x más logaritmo base b de y. Entonces, de un solo argumento, me voy a la forma desarrollada o viceversa. En el siguiente ejemplo, me voy nuevamente con la ley de los exponentes y yo tengo, por ejemplo, o su maestro les decía que cuando teníamos bases iguales y estas estaban de alguna manera dividiendo, entonces esto quería decir que sus exponentes en realidad se tenían que restar. Entonces, en la propiedad de los logaritmos es exactamente lo mismo. Aquí podemos observar que la x y la y se están dividiendo y que tienen la misma base. La base es b para ambas. Por lo tanto, al tener la misma base, es decir, que en el solo argumento existe la misma base para x y para y, entonces quiere decir que en la forma desarrollada, x y y se van a tener que estar restando. Por lo tanto, aquí me quedaría como logaritmo base b de x menos logaritmo base b de y.
Y por último, puedo ver yo lo que es las potencias. La potencia que está representada como n. Esa potencia n, al momento en la que se desarrolla, pasa a ser un valor entero y pasa a multiplicar lo que es el logaritmo. De tal forma que de forma desarrollada me quedaría como n logaritmo base b de x. ¿De acuerdo? Ahora vamos a unos ejemplos. Y en el ejemplo me dicen, utilizando las propiedades, bueno, aquí ya las tengo para que no se me vayan a olvidar. De los logaritmos, escribe las siguientes expresiones como un logaritmo único en un solo argumento. Entonces, esto quiere decir que la forma en la que está representada cada problema de los que están aquí es de forma desarrollada y que entonces yo tengo que simplificarlo. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es vivorear perfectamente la expresión. Y lo primero que voy a observar es que los logaritmos tengan la misma base. Entonces aquí tengo base 3, entonces sí puedo utilizar lo que es la propiedad. Después tengo que x y y en este caso se están sumando. Quiere decir en realidad que según la propiedad x y y se van a estar multiplicando. Entonces me quedaría como logaritmo de base 3 de XY. ¿Se fijan? Aquí, por ejemplo, yo tengo X y Y, pero ¿qué pasaría si hiciera este ejercicio? Yo aquí puedo observar que tengo el 3, que tengo la X y que tengo la Y, es decir, tengo 3 términos y uno de ellos es un coeficiente y tengo 2 variables. De tal forma que eso no puede cambiar mi procedimiento, es el mismo. Solamente tengo que observar que cada uno de los términos tengan la misma base. Entonces, al tener la misma base, entonces puedo aplicar las propiedades de los logaritmos. Entonces aquí yo puedo observar cómo 3 y x son dos valores que en realidad se están sumando, pero que se van a multiplicar en un solo argumento. Y que la y en realidad se está restando, que quiere decir que va a quedar representada como una división. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría entonces como logaritmo base 2 de 3x sobre y. ¿Preguntas hasta aquí? Maestra, ¿Sí? yo no le estoy entendiendo mucho a esto. ¿En qué parte, Patricio? En esto, en los procedimientos, yo solo entendí hasta cómo cambiar algoritmo a potencial. Ok, entonces aquí va a ser exactamente lo mismo, solamente que, por ejemplo, aquí lo vemos de una forma desarrollada y tú únicamente lo vas a simplificar. Por ejemplo, en el primero, tú puedes observar cómo x y y están sumando. Entonces, si yo me voy a lo que es la regla de lo que son los logaritmos y cómo se representa con la ley de exponentes, puedo observar que si se están multiplicando, en realidad lo que tú hacías era sumar los exponentes. Y como un exponente es un logaritmo, entonces tú vas a aplicar lo mismo aquí. Si se están multiplicando, pasan sumando. Si están dividiendo, se pasa restando. ¿Te fijas? Que es algo que nosotros ya habíamos aprendido desde el primer semestre. Entonces aquí si se están sumando, estaban multiplicando. Si están sumando 3 y x, pasan multiplicando. Si la y se está restando, pasa dividiendo. ¿Sí? Es exactamente lo mismo que hicimos ahorita en ese jueguito. Practicamos esa parte.
¿sí? Ahora me voy a ir al segundo ejercicio, que es este, en donde yo puedo observar cómo 2 logaritmo de x, el 2 está multiplicando al logaritmo, quiere decir que en realidad representa la potencia de x o el exponente de x, quedando de esta manera. Logaritmo no tiene base, se sobreentiende que es el 10. Yo aquí lo voy a escribir, no se debe de escribir, pero lo voy a hacer para fines educativos nada más, de recordar que cuando un logaritmo no tiene base, siempre va a ser la base 10. Y después tengo x y el 2 pasa a ser un exponente. Y el mismo caso es para este ejercicio. Yo tengo logaritmo base 10 de x, y el 4 va a pasar en su momento como exponente de x. Sin embargo, en este último, que tenemos nosotros un medio de logaritmo base 2 de x, podemos observar cómo me va a quedar. Me va a quedar como logaritmo base 2 de x es igual a un medio. Y aquí voy a hacer énfasis en esto. Le puse igual a un medio, pero en realidad tiene que ser a la un medio, ¿verdad? Porque el un medio pasa a ser exponente de x. Pero ese un medio, voy a hacer aquí una pausa, representa otra información importante. El 1 en realidad representa el numerador, representa el exponente de la variable y el denominador representa el índice del radical, así como lo vimos en primero. Entonces quiere decir que el ejercicio se puede representar de esta manera, o también lo puedo representar como logaritmo base 2 de raíz cuadrada de x. Y alguien me puede preguntar, ¿y dónde está el un medio representado en la raíz? Dijimos que el numerador es el exponente, que es 1, no se escribe, y el índice del radical es cuadrado, tampoco se escribe, solamente si fuera cúbico, o a la cuarta o a la quinta potencia, ¿sí? A lo mejor también alguien va a preguntar, ¿y cuál es el correcto? Cualquiera de los dos, dependiendo cómo esté representado en los resultados del examen o de cada ejercicio que usted va a realizar. Y me voy a ir con más ejemplos para que quede todo bien claro. Me voy con este. Y aquí, por ejemplo, nosotros podemos observar que la forma es diferente. Aquí era sumas, restas, potencias, y cómo podemos aquí observar que es un solo argumento y que me van a solicitar que este solo argumento lo desarrolle. Entonces tengo que observar precisamente esa parte de la estructura del problema, en donde observo x y y que están juntas, se están multiplicando, quiere decir que en realidad las voy a sumar. Es decir, x y y van a pasar sumando. Y la z que está dividiendo va a pasar restando. Entonces, fíjese cómo me va a quedar. Me va a quedar logaritmo de x más logaritmo de y menos logaritmo de z. Y aquí ya aplicamos nosotros cada una de las propiedades de los logaritmos.
En el siguiente ejemplo viene un poquito más complicado. Aparece, por ejemplo, X y Y que se están multiplicando. Quiere decir que los voy a pasar sumando. Pero luego aparece en cada una de las variables el 3 y el 2. Entonces quiere decir que el 3 y el 2 van a pasar a multiplicar a lo que es el logaritmo. De tal forma que me quedaría como logaritmo de X, el 3, que es un exponente, pasa a multiplicar al logaritmo, más, porque se están multiplicando, 2 veces logaritmo de Y. Y hasta aquí terminaría. Se fijan que es muy sencillo, solamente si yo me aprendí esas 3 propiedades, voy a poder hacer todo lo demás. Vamos a complicarlo un poquito más. ¿Qué pasaría con este ejercicio? Tengo que X y Y se están multiplicando y que Z se está dividiendo. Entonces es una resta, esta es una suma, el 5 pasa a multiplicar al logaritmo, pero también me doy cuenta de que está el 3 y ese 3 es radical cúbico y aquí no aparece, pero es un radical cuadrado. Entonces este 3 no lo puedo pasar para acá. ¿Por qué? Porque nosotros aprendimos en primero que una raíz cualquiera también puede ser representada de forma exponencial. Entonces lo primero que voy a hacer es representarlo de forma exponencial. Entonces me quedaría como logaritmo de base 2 de x a la 5 y de y a la 1 medio. Es decir, transformé esta raíz a la 1 medio. Vuelvo a recordar, la y tiene potencia 1 y el índice del radical es 2. Y después tengo raíz cúbica de z. La z tiene exponente 1 y el índice del radical es 3. De tal forma que me quedaría como z a la 1/3. Y ya que los transformé en forma exponencial, ahora sí puedo hacer la forma desarrollada, que me quedaría entonces logaritmo base 2 de x, el 5 pasa a multiplicar, luego tengo más 1 medio de logaritmo de y, menos 1/3 de logaritmo de z. Entonces aquí tengo, en realidad, de la forma simplificada a lo que es el desarrollo y de la forma desarrollada a un solo argumento. Entonces ya practicamos estas. Me voy con la última. Ahora vamos de la forma desarrollada a un solo argumento. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es siempre identificar. Observamos que el logaritmo tiene base 10, no se escribe. Después observo que x y y se están sumando. Y luego puedo observar cómo la z en realidad se está restando. Entonces puedo concluir de que si se están sumando x y y, en realidad en la forma, en un solo argumento, van a estar multiplicando y la z que se está restando va a pasar, en este caso, dividiendo. Por lo tanto, me va a quedar como logaritmo base 10, que no se escribe, de xy sobre z. ¿Preguntas hasta aquí? Maestra, ¿Sí? ¿y el 2, el 3 y el 1 medio, dónde los dejó? ¿Dónde crees que deberían de ir? Antes del log. Antes del 2, del log.
No, aquí está. Este 2 pasaría hacia X. Me quedaría X cuadrada, ¿verdad? Y el 3 me quedaría Y cúbica. cúbica. El 2 no me lo permite poner. Ahí está, el 2. ¿Y qué pasaría con el 1 medio? Raíz va. de Z. Z. ¿Qué más? A la 1 medio. O también me puede quedar como logaritmo de x cuadrada, y cúbica, sobre raíz cuadrada de z. Cualquiera de estas dos puede ser representada. Excelente, muy bien. ¿Se fijan? Como ustedes ya traen algo de conocimiento y que pueden detectar cuando algo está incompleto o algo está equivocado, y eso es muy bueno. Ahora fíjese muy bien, todo esto que estamos haciendo nosotros es para que usted pueda realizar los ejercicios sin que yo explique nada. Y hasta ahí vamos a llegar. Fíjense bien. Vamos al primer punto. En la lección 4 nos dice que una ecuación logarítmica y exponencial es aquella que nosotros podamos realizar como una equivalencia entre logaritmos y exponentes, que fue lo que hicimos nosotros ahorita. Y entonces vamos a llegar a esta última diapositiva, que no la voy a explicar, usted solo me va a decir cómo lo puedo resolver, y yo lo voy a orientar. Vamos con el inciso A. Chequen muy bien el A. Vemos, lo primero que tenemos que observar es si está representada como una función exponencial o como una función logarítmica. ¿Alguien le quiere resolver? ¿Cómo quedaría? Sin explicar nada, yo sé que usted puede encontrar el resultado. A ver. Chicos, yo sé que sí pueden. A ver, observe bien. Acuérdense que les mandé una foto en el chat. ¿Cómo quedaría? Dos a la 4 es igual a X. Excelente, muy bien. 2 a la 4 igual a X. ¿Qué hizo el compañero? Pues utilizar de la forma logarítmica la exponencial. Y ahora vamos a ver cuánto es 2 a la 4. 16. Excelente, muy bien. ¿Cómo quedaría la B? ¿4 a la 1 medio es igual a X? Excelente. 4 a la 1 medio es igual a X. Pero a lo mejor alguien va a decir, bueno, pero también aprendimos que ese 1 medio se puede representar como una raíz cuadrada de 4, y es correcto. Y raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Muy bien. Inciso C. Sí se puede. Sería 3 a las 2 es igual a X más 2. Excelente. Y entonces aquí nos queda una expresión algebraica, en donde nosotros también la podemos acomodar. Podemos poner
X más 2 es igual a 9. Y entonces nos obliga a despejar X y encontramos que el valor de X viene siendo 7. Excelente, muy bien. Inciso B. ¿5 a la tercera potencia es igual a 5x más 5? Excelente. Terminamos, fíjense. 5x más 5 es igual a 125. Despejamos X y nos queda que serían 120 entre 5 y X es igual a 24. ¿Se fijan? Cómo de alguna manera, sin que yo les explicara el tema, usted logró encontrar el resultado de cada una de las funciones logarítmicas. Entonces,